¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Amigas y Moronas. En esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas tortillas de harina. Quedan deliciosas, así es que los invito. Acompáñenme y vamos a cocinar. ¿Listos para comenzar? Al final del video estará la receta completa. Aquí tengo medio kilo de harina de trigo de todo uso. No es necesario ninguna en especial. Tenemos una taza de agua bien caliente, no hirviendo, solo caliente, en la que pondremos una cucharada de azúcar y una cucharadita de sal. Ya que están en el agua, las disolvemos bien. Y estamos listos para comenzar. Tengo media taza de aceite vegetal. Lo vamos a agregar en la harina. Revolvemos con una palita hasta integrar perfectamente bien el aceite con la harina. Ahora es cuando añadiré el agua bien caliente. Les recomiendo hacerlo con una palita mientras está muy caliente el agua para que no se vayan a quemar. Una vez que ya esté manejable y un poco ya temperada la harina, entonces ya podemos manejarlas con la mano. Ya que se despegó de la palita, está lista para voltearla en la encimera. Vamos a amasarla integrando toda la harina. No es una masa que se va a despegar completamente de las manos, queda un poquito pegajosa. Así es que deberemos amasarla hasta que se despegue completamente. Ya se integró todo lo que había quedado suelto en el bowl. Para amasarla estiramos, regresamos. Estirar y regresar, estirar y regresar. Mi masa quedó rápido, no es necesario mucho amasado, solamente integrarla perfectamente. Si no lo quieren hacer a mano, lo pueden hacer en batidora con el gancho a velocidad 2. Y amasan hasta que quede así. Son aproximadamente unos 5 minutos de amasado, no más. Y la vamos a reposar por 10 minutos cubierta con un plástico para que no se encostre. Así tapadita la dejamos reposando por 10 minutos y regresamos. Ya que se reposó, la vamos a destapar y vamos a comenzar a formar las bolitas. Para esto solamente abrazas con tu mano la masa y pellizcas y sale tu bolita. No hay necesidad de pesarla, simplemente hacer que se sienta de un tamaño similar para que queden del mismo tamaño las pelotitas. De esta manera y la jalas. Dependiendo del tamaño que las quieras. Si las quieres para hacer burritos, pues las haces un poquito más grandes. Con tu mano vas sintiendo
que queden del mismo tamaño. Del medio kilo te salen 12 bolitas, aproximadamente del mismo tamaño. Si las quieres exactas, te conviene pesarlas. Una vez que ya tienes hechas tus bolitas, vamos a meter la masa sobre sí misma y las vamos a bolear. Puedes hacerlo en la encimera. Una vez que ya está boleada, la vamos acomodando en un recipiente y las volvemos a tapar con plástico para que no se les haga costra y no se seque nuestra masa. Así, de esta manera. Y boleamos sobre sí misma haciendo como una arañita con tu mano. Del kilo de masa te salen 24 tortillas de este tamaño. Si las haces más grandes, se va a la mitad. Así quedan las bolitas. Las podemos encimar, no pasa nada. Como tienen aceite, no se pegan entre sí mismas. Y ya que están así, las reposamos nuevamente por 10 minutos antes de estirarlas. Listo, han pasado los 10 minutos. Aquí tenemos harina extra para extender nuestras tortillitas. Ponemos harina en nuestra encimera. Tomamos una de nuestras bolitas y la vamos a empapar de harina. Y con nuestro palote la comenzamos a estirar. Yo tengo este rodillo que me da un poco de más peso y me ayuda a estirarlas más rápido. Así es que enharinamos también nuestro rodillo y comenzamos con la siguiente. Siempre girando la tortilla para que te quede lo más redondita posible. No se trata de que queden perfectamente redondas, son de harina. Difícilmente nos van a quedar como si tuviéramos una máquina tortilladora. Son totalmente artesanales, así es que pongámosle amor a nuestras tortillitas. Van a ver qué ricas quedan y quedan muy suavecitas. También las podemos hacer con manteca. Esta receta me gusta más porque a veces es más fácil tener aceite vegetal en casa. Pero también les voy a poner la receta para hacerlas con manteca. Es la misma porción de harina y es muy similar en manteca, así es que ustedes deciden si las hacen con manteca o las hacen con aceite. Miren qué bonito se estira la masa. ¿Ya vieron? Acá ya tengo precalentado mi comal. Me quedó chico el comal, disculpen, pero pues de una en una se irán haciendo. No olviden tapar nuevamente las que tienen reposando mientras están estirando sus tortillas, porque si se les hace costra, les van a quedar muy feitas. No se nos olvide estar al pendiente de la nuestra. Miren qué bonito está inflando. Vamos a voltearla. Chequen nada más qué preciosa tortilla y qué bonito infla. Su comal en llama baja. Recordemos que estas son muy sensibles al calor y se pueden quemar facilísimo. Vean nada más qué preciosa quedó. Listísimas nuestras tortillas. ¿Cómo ven? Ven nada más. Qué sabrosas quedaron. Y súper suavecitas. Chequen nada más. ¿Ya vieron? Se doblan a la perfección. Y lo más sabroso de esto es
probarlas. Quedaron muy buenas. Quedan deliciosas. Así es que si te animas a preparar la receta, espero que la disfrutes mucho. Si no te has suscrito al canal, te invito, suscríbete y marca la campanita. Así recibirás notificación cuando tenga nuevos tutoriales. Mil gracias por estar aquí y hasta la próxima.